Hola, bienvenida, bienvenido al curso Estrategia Integral de Mejoramiento de la Seguridad Pública. Mi nombre es Arturo Huicochea. El día de hoy aprenderás a determinar el grado de inseguridad en una comunidad determinada a partir de indicadores objetivos y universalmente válidos, a identificar qué es lo que se puede mejorar y cómo llevarlo a cabo, a organizar conforme especificaciones una estrategia integral de mejoramiento y finalmente a implementarla para poder recuperar la seguridad, la justicia y la paz. El curso se basa en la obra escrita y en la obra realizada por Bernardo León Olea, único especialista en México que no solo ha sido un estudioso del fenómeno criminal, sino que ha sido jefe policíaco. De modo que todo lo que hoy aprenderás está basado en experiencias prácticas que ya han dado resultados positivos y no solo eso, que han merecido el reconocimiento nacional e internacional de las máximas autoridades. El curso se divide en tres aspectos importantes. Primero, cómo mejorar y qué significa exactamente mejorar la seguridad pública. El segundo, cuáles son las causas de la situación en la que hoy nos encontramos, cuáles son sus efectos y qué alternativa de solución podemos vislumbrar, para finalmente entrar a la descripción de la estrategia integral de recuperación de la seguridad pública. Acompáñame. Todas las ciudades en México, conforme a la información disponible, necesitan mejorar la seguridad pública. No solo eso, los servidores públicos, los partidos políticos, la gente de la opinión pública insiste en mejorar la seguridad pública. Pero, ¿qué significa mejorar la seguridad pública? Para algunos significa adquirir equipamiento, para otros significa equipar a la policía, para otros significa incrementar el número de elementos policiales. Pero bien a bien, ¿qué significa mejorar? Mejorar, gramaticalmente hablando, significa pasar de una situación determinada a una situación más satisfactoria. Para poder hablar de seguridad pública, en el mundo se han venido ideando una serie de indicadores de resultados, señales que nos permiten decir en qué momento hemos logrado mejorar. Permítanme rápidamente dar un ejemplo, es decir, en los deportes, ¿qué significa ser un mejor equipo? En el fútbol, el deporte que a todos nos gusta. En el fútbol, un mejor equipo es el que mete más goles. O en ocasiones es el equipo que gana más partidos y suma más puntos. O en ocasiones puede ser el equipo que ha ganado más campeonatos. Es decir, hay distintos criterios para determinar quién es mejor. Pero en este ejemplo que estamos dando hay una gran ventaja. Los números son los que terminan la discusión. Si ser mejor implica meter más goles, simplemente el que logró más, ese ganó y la discusión se termina. Esto no es tan sencillo cuando vamos al tema de la seguridad pública. ¿Qué significa la seguridad pública? Llevar a cabo todas las mañanas mesas de coordinación para recuperar la paz en un estado. Si cumplimos 365 reuniones a lo largo del año, ¿significa que mejoramos la seguridad pública? Personalmente yo creo que no. Habla de un gran esfuerzo, sin duda, pero esto no necesariamente arroja un gran resultado. Así es que, les decía yo, a nivel internacional se han venido generando una serie de indicadores para poder decir en qué momento mejora la seguridad pública. Uno de ellos es la percepción de seguridad. Esto se mide con encuestas y encuestas que nos permiten conocer qué tan seguras nos sentimos los ciudadanos andando en la calle, yendo al cajero automático, en el transporte público, etcétera, en situaciones de la vida cotidiana. Primer indicador, percepción de la inseguridad. El segundo indicador es qué porcentaje de la población experimentó un conflicto, digamos, a lo largo de un año. ¿Cuántas personas atestiguaron o desafortunadamente participaron en un conflicto? Segundo indicador. El tercero se le llama la incidencia delictiva, es decir, cuántos delitos ocurrieron durante un periodo determinado, usualmente de un año, también en algún lugar específico. Otro más, los costos del delito,
es decir, las personas que fueron o fuimos víctimas de un delito, este delito en qué les impactó, cuánto perdieron, qué medidas tuvieron que implementar para remediar la situación, qué costo, qué gasto tuvieron que hacer para poder restablecer la situación. Este es el indicador del costo del delito. El quinto es la cifra negra. Este es un poco técnico. Permítanme explicarlo. La cifra negra es esa serie de delitos que ocurren desafortunadamente todos los días, de los cuales la autoridad, en el caso de México, por ejemplo, el Ministerio Público o la policía, no se entera porque las personas prefieren no perder su tiempo o desconfían de las autoridades y prefieren pues quedarse con su golpe, se aguantan, digamos, o en ocasiones, peor aún, se hacen justicia por su propia mano y la autoridad desconoce de este asunto. Eso se le llama a esa serie de delitos que sí ocurren, pero no son denunciados, se le llama la cifra negra. Uno más se le llama la victimización. Esto se establece una tasa de victimización. Es decir, cuántas personas fueron víctimas de un delito y este delito se establece una tasa de victimización para cada municipio o entidad. Y el último de los indicadores es la confianza que tiene la gente en su policía. Este es un dato que también se obtiene a través de encuestas. De suerte que hay, pues, 7 indicadores universalmente válidos para saber cuál es la situación actual de la seguridad o de la inseguridad. Repito, número 1, la percepción de inseguridad. Número 2, el porcentaje de la población que participó o presenció algún conflicto. Número 3, la incidencia delictiva. Número 4, el costo del delito. Número 5, la cifra negra. Número 6, la tasa de victimización. Y número 7, la confianza en la policía municipal. Teniendo todo esto claro, ¿cómo podemos saber si mejoramos? Bueno, pues tomamos la medición de estos 7 componentes, de estos 7 indicadores, y entonces ya podemos decir hasta dónde quiero llegar. Vamos a utilizar un ejemplo. El día de hoy estamos grabando esta sesión en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en México. En esta ciudad tan importante del estado más poblado del país, vamos a revisar cuáles son los indicadores con los que tenemos y vamos a compararlos estos con la media nacional, es decir, con el promedio de ciudades en el país, y vamos a compararlo también, cuando lo hay, con el estado, con la ciudad que tiene el mejor rendimiento, con la mejor práctica, con la que ha obtenido los mejores resultados. Como pueden ver, en Toluca la percepción de inseguridad es del 80.69%. Repito, 80.69%. En el caso del porcentaje de la población que experimentó conflictos, estamos hablando del 34.3%. La incidencia delictiva llegó a 36.586 delitos ocurridos en un año. Los costos del delito en promedio fueron de 6,239 pesos. Eso fue lo que cada víctima perdió en promedio de estos delitos. La cifra negra fue muy alta, como ocurre en todo el país, fue del 92.9%. Eso significa que de cada 100 delitos que ocurrieron, 92 ni siquiera fueron denunciados. No cuentan, no están registrados en las cifras oficiales de la Fiscalía o de la Policía Municipal. La victimización, es decir, el número de víctimas por cada 100,000 habitantes fue de 31,182. Y la confianza municipal es del 35.6%. Teniendo en cuenta estos datos, cualquiera se preguntaría, bueno, ya tenemos el dato para el caso de esta ciudad en particular, pero ¿es mucho o es poco? ¿Qué significa mejorar? ¿Subirlo o bajarlo? Para tener una idea más clara, es muy útil tener la perspectiva comparada. Si comparamos esto con el promedio de ciudades en el país de similar naturaleza a la ciudad de Toluca, o si comparamos a la ciudad de Toluca con aquella que haya tenido el mejor desempeño en el ámbito nacional. Así, por ejemplo, la percepción de inseguridad en Toluca, que fue del 80.69%,
A nivel nacional, el promedio fue del 59.1%. Y en ciudades similares, la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México tuvo una percepción de inseguridad del 15.82%. Entonces, tenemos a Toluca en el 80.69%, con un desempeño que ahora sabemos que es muy malo si lo comparamos con el desempeño de la alcaldía Benito Juárez, que es del 15.2%. ¿Qué significa mejorar la seguridad en Toluca? Bueno, pues yo creo que un planteamiento que, siendo ambicioso, puede ser realista, es tratar de llevar a la ciudad de Toluca en una primera etapa al menos a la media nacional. Esto significa bajar la percepción de inseguridad del 80.69%, traerla al 59.1%. Y por qué no más adelante aspirar a pasar de ese dato a igualar al menos la mejor práctica. De suerte que, por ejemplo, si un político, si un alcalde, si un presidente municipal llegara a plantearnos o llegara a plantearle a las personas que viven en la ciudad de Toluca, voy a hacer de Toluca la ciudad con mejor percepción de seguridad, ahora sí ya sabemos de qué estamos hablando. Eso significa pasar del 80.6% al 15.2%. Un reto sin duda mayúsculo, pero déjenme darles una buena noticia. Sí se puede. ¿Cómo? Lo iremos viendo a lo largo de esta sesión con la implementación de la estrategia. Como pueden ver, así en todos los elementos. 34% de la población en Toluca experimentó conflictos contra el 35% a nivel nacional. O en Ciudad Obregón, que en ese año solo el 8.7% de la ciudadanía experimentó conflictos. La incidencia delictiva, en el caso de Toluca hubo 36.586 delitos, mientras que la media nacional fue de 22.587. Y para el estado de Chiapas fueron 14.111 delitos. Los costos de delito en el Estado de México, decíamos, fueron de 6.239 pesos por cada delito. A nivel nacional fue un poco más elevado, 8.192. Y en Tamaulipas los delitos impactaron menos porque costaron 5.599 pesos. Como podemos ver, en prácticamente todos los indicadores, la ciudad de Toluca sale, para decirlo convencionalmente, mal parada. Es decir, sale siempre en las calificaciones negativas por encima de la media nacional y muy alejada del mejor desempeño. Es un buen ejemplo, pues, de lo que se podría hacer. Estos son los datos. El primer punto que yo quisiera resaltar, estos son los 7 indicadores que vale la pena tener siempre presentes, porque con base en ellos es como podemos decir si en una comunidad determinada, si en una ciudad, si en un municipio, si en un estado de la República o en una entidad de algún país, estamos ante un fenómeno de seguridad e inseguridad. Y si lo queremos mejorar, pues ya sabemos cuál es el estado actual y tenemos mayor claridad de hasta dónde lo podríamos llevar para mejorar. De suerte que, en el entendido que todas las sociedades tienen un cierto nivel de violencia y un cierto nivel de delincuencia, lo razonable, lo deseable es poder llevarla siempre a niveles donde la delincuencia sea tolerable. Y esto además se puede evaluar a lo largo del tiempo, en una misma ciudad a lo largo del tiempo. ¿Cuál es un desafío que encontramos? Un desafío muy importante que tenemos es que, ¿qué pasa si esa ciudad en la que ustedes quieren mejorar la seguridad pública? ¿Qué pasa si no conocemos estos elementos? La información que he dado hasta ahora, como ya ustedes advertirán, es la información que deriva de encuestas y de estudios que hacen instituciones, particularmente el Instituto Nacional de Geografía e Información, el INEGI. Este instituto genera una serie de documentos muy valiosos, especialmente 2 encuestas. La encuesta nacional de victimización, por un lado, y por otro lado, la encuesta nacional de seguridad pública urbana. En ambas encuestas, el INEGI visita, encuesta, saca una muestra a través de cuestionarios
de números cerrados una centena de ciudades del país, pero evidentemente no abarca la totalidad de ciudades que tenemos en el país y mucho menos la totalidad de los, también en números cerrados, 2.500 municipios que hay en todo México. Por eso es muy importante que si alguien quiere mejorar la seguridad pública en algún municipio determinado, y lo más probable es que esa ciudad no haya sido censada por el INEGI, de tal manera que no tenemos información, el primero de los requisitos indispensables es contar con información estadística. Esto implica hacer un levantamiento propio y contar con una encuesta municipal de victimización. Esta es una fuente de información indispensable. La legislación federal y estatal en materia de seguridad pública obliga a los municipios a presentar, cuando arranca la administración municipal, y obliga a los ayuntamientos a presentar un diagnóstico de la situación que guarda la seguridad en su respectiva demarcación. La verdad es que muy pocos municipios cumplen con esta obligación, y quienes cumplen con esta obligación suelen citar la información que deriva de las encuestas que hemos mencionado, la ENVIPE y la ENSU del INEGI, entre otras, pero fundamentalmente estas dos. El problema es que si ese municipio en el que se está presentando la información no fue censado por el INEGI, no se recabó información en campo de ese lugar en particular, lo cierto es que el informe está presentando información científicamente válida, sin duda que sí, pero no refleja la realidad de ese municipio en particular, sino del Estado en lo general. Así es que una invitación, por un lado, a los legisladores, pero sobre todo a las administraciones municipales y a ustedes, los expertos, es que exijamos a las autoridades municipales, a los ayuntamientos, que hagan una encuesta municipal de victimización, porque de otra manera es prácticamente imposible que tengamos claridad cuál es la situación específica en la que se encuentra nuestro municipio en materia de seguridad y, por lo tanto, cómo sabemos si lo podemos mejorar. Bernardo León le llama esto, es como jugar fútbol sin porterías. No sabemos en qué momento estamos metiendo los goles, no sabemos en qué momento estamos mejorando. Lo que requerimos, pues, es información clara, de carácter público y a disposición de los ciudadanos, porque ciudadanos informados serán ciudadanos empoderados. Y un primer requisito para mejorar la seguridad pública es que información como esta de evaluación de resultados esté a disposición de las personas que viven en esa demarcación. Vayamos viendo cuál ha sido el resultado de todo esto. El resultado de esto, de la situación actual en la que nos encontramos, es que al día de hoy en el país ocurren, dependiendo el año, en la última encuesta precisamente del INEGI, ocurrieron 28.6 millones de delitos el año pasado, en 2023. Repito la cifra, 28.6 millones de delitos. ¿Qué habría que hacer con todos esos delitos? ¿Qué habría que hacer con un delito cualquiera? Bueno, pues como ocurre en las películas, lo que habría que hacer es que una autoridad policial recolecte las evidencias, las ordene cronológicamente o las ordene lógicamente, de tal manera que eso permite explicar qué ocurrió, eventualmente identificar a los protagonistas, señalar a los responsables. Eso que acabo de describir sería investigar. Que cada delito se investigue para descubrir la verdad de los hechos, identificar a los responsables, definir quién fue la víctima, precisar quién fue el responsable o el culpable y con base en eso ir ante las autoridades, acusar a quien corresponda, permitir que se defienda y eventualmente castigarlo, penalizarlo. Sin embargo, déjenme mostrarles qué es lo que está pasando. Tenemos 28.6 millones de delitos que, por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser denunciados para poder ser investigados, deben ser denunciados ante el Ministerio Público. Y resulta que en el país, sumando a todos los ministerios públicos estatales, más
los ministerios públicos de carácter federal, tenemos 10 números cerrados también, 16,000 ministerios públicos. Es decir, estamos tratando de meter 28.6 millones de delitos a través de un embudo cuya entrada son 16,000 ministerios públicos. Esto implicaría que cada ministerio público tuviera que investigar más o menos 1.8 millones de delitos al año. Esos 16,000 ministerios públicos se auxilian para llevar a cabo la investigación por 131,000 policías de las fuerzas federales, fundamentalmente Guardia Nacional, agentes del Ministerio Público Federal, llamémosles fuerzas federales, 131,000 elementos. Aparte, hay, si sumamos a las policías de los estados y a la policía de la Ciudad de México, 197,000 policías estatales, 197,000 policías estatales y de la Ciudad de México. Y en esta pirámide, en la base de la misma, tenemos a 173,000 policías municipales en todo el país. Es decir, tenemos 517,000 policías o personas uniformadas de policía, algunos equipados, muchos de ellos armados, muchos de ellos entrenados, algunos capacitados, con distintos niveles, pero tenemos 500,000 de mexicanos portando un uniforme, una credencial y acreditados como policías. Sin embargo, estamos tratando de meter los 26.8 millones de delitos a nuestro sistema de justicia penal por un cuello de botella, por una entrada muy pequeñita que son 16,000 agentes del Ministerio Público. ¿Cuál es el resultado de esto? Que la mayoría de los asuntos quedan fuera, son desatendidos, y lo que esto trae como consecuencia es que los que la hacen no la pagan. Es decir, a esto se le llama impunidad, que la mayoría de los delitos quedan impunes. Y peor aún, que la mayoría de las víctimas no recibimos justicia. Fíjense qué pasaría si simplemente invirtiéramos la pirámide, que en vez de meter los 26.8 millones de delitos por el escritorio de 16,000 agentes del Ministerio Público, los metiéramos a través de los 517,000 policías entre federales, estatales y municipales que hoy mismo tenemos, que además andan en la calle, no tenemos que ir a buscarlos a sus oficinas, sino simplemente con que nos los encontráramos. Ahí empezamos a ver una parte del principio de la solución. Si todos los delitos se denunciaran haciendo esta inversión, cada policía estaría atendiendo 72 denuncias al año, más o menos 1.5 a la semana, poquito menos. De tal manera que suena mucho más razonable que una persona atienda una denuncia cada semana, en lugar de que actualmente los 16,000 ministerios públicos tuvieran que atender 2,000 denuncias todos los días, incluyendo sábados, domingos y días festivos. Como pueden ver, de entrada el diseño institucional que tenemos es absurdo. Y este principio, esta inversión, nos va a permitir empezar a encontrar un aviso de la solución, que se traduce concretamente en que las denuncias de los delitos puedan ser recibidas y registradas por absolutamente todas las policías, que repito, estamos hablando de más de 500,000 de personas en nuestro país. La organización civil, la Asociación Civil México Evalúa, ha elaborado este cuadro, esta imagen que tenemos, que es la tubería del sistema de justicia. Y detalla de manera muy gráfica, pero muy bien, todo el tracto que llevan los delitos. Ellos están tomando en cuenta no están tomando en cuenta los 28.6 millones de delitos que el INEGI nos reporta que suceden. México Evalúa se concentra en los 2,349,000 delitos que sí se denuncian. Esos son los que sí se denunciaron. Pero vean ustedes, o sea, el tracto, que ustedes lo podrán ir viendo de manera detallada, el tracto a lo que nos conduce es
a resultados muy poco esperanzadores. De todos esos delitos, de los 26 millones de delitos, hay 2.3 millones de denuncias, 1.1 millones de investigaciones, 96,000 vinculaciones a proceso. De tal manera que al final, entre aquellos delitos que se resolvieron a través de medidas alternativas, es decir, de negociación ante el Ministerio Público, o medidas alternativas para la resolución de controversias ante el juez, o que fueron desechados, o que fueron resueltos, o que finalmente fueron sentenciados, al final se resolvieron 35,000 asuntos, solo 35,000 asuntos de casi 30 millones de delitos. Esta es la situación en la que nos encontramos y que genera una gran desesperanza. Ustedes podrán revisar el tracto que México Evalúa nos propone, pero yo preferiría por el momento concentrarnos ¿por qué está ocurriendo esto? Nada más haciendo con ustedes antes, abriendo un pequeño paréntesis. Decíamos ahí que hubo algunas detenciones, casi 96,000 vinculaciones a proceso. Y de ellas seguramente derivaron en muchísimas detenciones, en algunas detenciones, en algunas decenas de miles de detenciones. Sin embargo, fíjense, de las personas que sí se detienen, de cada detención que se realiza, 7 de cada 10 de estas detenciones las lleva a cabo la policía municipal. De tal manera que la policía municipal, que es la policía que tenemos más descuidada, peor pagada, poco capacitada y también, ¿por qué no decirlo?, con muy mala reputación y muy poco valorada por la ciudadanía, es nuestra policía más eficaz, porque es la que más detenciones realiza. Por el contrario, la policía más consentida que tenemos, la Guardia Nacional, mejor equipada, con cuarteles nuevos, bien armada. En el año 2003, 2022, perdónenme, en el año 2022 es impresionante por su ineficacia. La Guardia Nacional llevó a cabo, cifras oficiales reportadas en el informe de la propia Guardia Nacional, llevó a cabo 3,007 detenciones. Sí, 3,007 detenciones. Son las detenciones que hace en un año una ciudad de tamaño intermedio, como Morelia, como Irapuato, como la misma Toluca. Esas ciudades hacen tantas o más detenciones solo en su ciudad. La Guardia Nacional en todo el país llevó a cabo 3,007 detenciones. Y si tomamos en cuenta el dinero público que invertimos en la Guardia Nacional, llegamos a la conclusión de que cada detención de la Guardia Nacional nos costó más de 20 millones de pesos. Repito, cada detención de la Guardia Nacional nos ha costado más de 20 millones de pesos. Cada detención llevada a cabo por una policía municipal nos ha costado 20,000 pesos aproximadamente. Así es que no hay comparación. La policía municipal no solo es la más eficaz, sino también es la más eficiente. Es la que más detenciones realiza y por lo tanto la realiza a un menor costo. La Guardia Nacional realiza pocas detenciones a un costo exageradamente alto. Y lo peor es que un gran porcentaje de todas esas personas que fueron detenidas hoy ya están libres. ¿Y por qué están libres? Porque seguramente en su proceso de detención hubo vicios, pudo haber habido violaciones a los derechos humanos, o las detenciones no vienen acompañadas de una investigación que demuestre de manera lógica y contundente la responsabilidad que tuvo la persona detenida. De tal suerte que cuando se presentan ante el Ministerio Público, y más adelante en algunos casos cuando se llegan a presentar ante el juez, no tiene elementos para poder procesarlos y peor aún sentenciarlos, de tal manera que ya están libres. Otra vez, generando una gran desesperanza y una gran impotencia por parte de todos nosotros los ciudadanos. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre de manera también muy impresionante por una mala lectura y una disposición constitucional
mal aplicada y peor, más bien, mal interpretada y peor aplicada. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo tenemos en la pantalla, tuvo un texto original en 1917, muchos años después, en 1996 se reformó, y un poco más recientemente, en el año 2008, tuvo otra reforma. En resumidas cuentas, lo que dice el artículo 21 constitucional es que, bueno, mejor dicho, lo que decía originalmente el artículo 21 constitucional es que, lo estoy leyendo obviamente, la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquel. Es decir, en 1917 se decidió que la investigación de los delitos corresponde a la policía, al Ministerio Público, y que éste dispondrá bajo su orden de una policía judicial. Pasaron muchas décadas para que en el año 96 la Constitución reformara para decir la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Y viene todo el desarrollo del texto constitucional. Pero en el año 2008, que es el texto actual, dice el artículo 21, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales estarán bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de esta función. Este es en buena medida una buena parte del problema. Esta es justamente la razón por la cual tenemos invertida la pirámide. Porque si bien el artículo 21 dice que la investigación de los delitos corresponde, por supuesto, al Ministerio Público, pero dice también y a las policías, pero además de esto, ojo, y les ruego que tomen nota, el artículo 132, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales dice con claridad que la investigación de los delitos corresponde a las policías, lo cual no contradice lo que dice el artículo 21. Sin embargo, por una suerte de tradición, por una interpretación convenenciera de lo que dice hoy la Constitución, lo que ha venido ocurriendo es que hayamos sometido a las policías y las hayamos hecho absolutamente dependientes de los ministerios públicos para realizar las investigaciones. En otras palabras, en México, y México es el único país del mundo donde esto ocurre, las policías no investigan, incumpliendo la propia Constitución, que dice que deben de hacerlo, pero por si hubiera dudas, incumpliendo el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Habemos quienes pensamos que habría que ser todavía más claros implementando una nueva reforma a la Constitución para suprimir eso que dice bajo el mando y conducción del Ministerio Público, para que, suprimiendo estas 5 palabras, ya no haya pretexto alguno para que las policías reciban denuncias y realicen sus investigaciones, ciertamente en coordinación con el Ministerio Público. Aquí empezamos a ver un segundo atisbo de por dónde tenemos que implementar la solución. Vayamos hablando de la solución. La solución al problema tiene 6 pasos. La primera, como decía ahora, es reformar el artículo 21 constitucional, pero me queda claro, para esto pues se tiene que generar todo el proceso legislativo, presentar la iniciativa, discusiones, etcétera, que no van a ser sencillas porque implica un cambio cultural, cambia la cultura jurídica de este país a lo largo de más de 100 años. Entonces, asumiendo que esto no va a ser sencillo, tampoco es un impedimento para que en el ámbito local podamos mejorar la seguridad pública. Veamos cómo, que son los siguientes 5 pasos. Mientras reformamos el artículo 21 constitucional, es muy importante cómo llevar a cabo las investigaciones. Y cómo se puede llevar a cabo este cambio tan importante es logrando un acercamiento, un acuerdo, para que en cada caso, cada policía municipal,
cada autoridad municipal, cada ayuntamiento, en coordinación con la fiscalía respectiva, la Procuraduría de Justicia del estado respectivo o la Fiscalía General de Justicia del respectivo estado, logren llevar a cabo un convenio, logren convenir, y en ese proceso de aproximación de voluntades, el convenio faculte a través de un documento jurídicamente impecable, al amparo de la base jurídica que ya mencionamos y otras disposiciones normativas que veremos más adelante, poder redactar y firmar un convenio de colaboración. Un convenio de colaboración que al amparo de los artículos 2, 127, 131 y 132 faculte la Fiscalía a las policías municipales a llevar a cabo actos de investigación y diligencias. Es decir, en pocas palabras, para que la policía municipal pueda investigar, ya sea un fenómeno criminal, un tipo de delito o el conjunto de delitos que ocurren con mayor frecuencia en esa comunidad. Si yo tengo previamente una investigación resultante de una encuesta de victimización municipal, puedo saber cuáles son los delitos más agraviantes y entonces puedo darle contenido al convenio de colaboración que firmarán la Fiscalía del Estado con la Policía Municipal respectiva. Y por medio de este convenio de conducción y mando, la policía pueda recibir denuncias, realizar investigaciones, sin que esto rompa los mecanismos de articulación institucional con la Fiscalía respectiva para darle eficacia y contundencia a las investigaciones. De la mano de esto viene el tercer paso del proceso de mejora. Capacitar a las policías para que lleven a cabo investigaciones científicas. Es decir, que puedan realizar inspecciones, revisiones corporales, inspección de personas, tomas de muestra, para lo cual vamos a requerir de laboratorios, aportación de comunicaciones entre particulares, reconocimiento de personas, identificación fotográfica, cateo, etc. Los policías, que para esto existe una metodología ya muy precisa, los policías pueden aprender investigando, pueden aprender a investigar con criterios científicos, como lo vemos en la televisión, como ocurre en las policías de los países modernos, como México debe ser, como México lo es, y lo podrá conseguir de manera más contundente ajustando su sistema de justicia con esta pieza fundamental que es enseñar a los policías municipales a realizar investigaciones científicas que permitan esclarecer los hechos e identificar con absoluta claridad a los responsables antes de detenerlos, de tal suerte que cuando se lleve a cabo la detención, la persona sea presentada acompañada de una investigación contundente que haga imposible al Ministerio Público, cuanto y más al juez, les haga imposible liberar a esa persona sin procesarla y eventualmente sentenciarla. Y eso nos permita acabar con la cifra negra por un lado, pero sobre todo cerrar la puerta de la impunidad, aquello que en alguna época algunos llamaron la puerta giratoria. Los criminales que entraban al sistema de justicia, pero salían o salen inmediatamente. ¿Cómo podemos cerrar la puerta giratoria? Realizando investigación científica por parte de unidades especializadas de las policías municipales. Para ello, como es evidente, ya lo habíamos mencionado, requerimos también la encuesta municipal de victimización, porque esta encuesta municipal de victimización nos va a permitir completar los otros dos siguientes puntos. El primero, identificar los delitos más frecuentes. Y el segundo, poder precisar objetivos criminales, es decir, poder señalar con nombre y apellido, alias en muchos casos, cuáles son las personas que andamos buscando, las personas más buscadas, y alinear las investigaciones hacia la detención de estas personas en lo específico. Resumiendo en esta fase, la alternativa de solución al problema es reformar el artículo 21 constitucional,
Mientras tanto, llevar a cabo convenios de coordinación entre la Policía Municipal y la Fiscalía Estatal, implementar modelos de investigación científica y sus respectivas unidades para las policías municipales, contar con una encuesta de victimización, identificar los delitos que más agravian a las personas y finalmente definir objetivos criminales y realizar las detenciones respectivas. De este modo, la estrategia integral tiene 6 componentes. El primero de ellos, la encuesta, ojo con esto, municipal de victimización. La encuesta municipal de victimización. En segundo lugar, un padrón criminal que viene derivado del anterior. Y este padrón criminal nos va a permitir también tener la focalización, padrón criminal y focalización de objetivos criminales. Como en las películas, cuando dice se busca, que tengamos claridad a quiénes estamos buscando, cuántos son, qué delitos cometieron, a cuántas víctimas afectaron, cuántos casos vamos a resolver. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir conocer también la selección de delitos más agraviantes. Selección de delitos más agraviantes. Suelen ser, por ejemplo, en comunidades tan tumultuosas como las del Estado de México, el robo en el transporte público. Pero ahorita nos referiremos a cómo integrarlo. Después, la estrategia integral contiene el mecanismo de coordinación institucional. En otras palabras, en una palabra, lo que ya hablamos, lo que ya nos referimos como el convenio para realizar investigaciones. De la mano de esto, algo muy importante, un programa de atención al elemento más importante del que hemos hablado poco hasta ahora. A las víctimas. Hoy tan frecuentemente olvidadas y muchas veces revictimizadas, lo que tenemos que hacer es un programa de atención a las víctimas, cuyo primer elemento, enseguida abundaremos, es que una vez que la policía, a través de este mecanismo, va a tener la capacidad de recibir denuncias, las víctimas ya no tengan que trasladarse a una oficina del Ministerio Público, muchas veces remota, muchas veces incómoda, la mayoría de las veces muy desagradable, sino que sea la policía municipal, con base en este convenio, la que vaya a atender a la víctima donde ésta se encuentre y no solo levante ahí la denuncia, sino le pueda generar una garantía de no de repetición y de atención permanente durante lo que dure el proceso, desde la denuncia, pasando por la investigación y hasta que ésta derive, de ser posible, en la sanción. Y el sexto de los elementos de la estrategia es otro programa de justicia cívica. Este curso, Estrategia Integral para el Mejoramiento de la Seguridad Pública, se compone de estas 6 unidades. Hoy lo que hemos estado revisando es conocer la lógica de las 6 en su conjunto, pero el curso completo que iremos desarrollando a lo largo de nuevas sesiones abordarán estos 6 elementos. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la encuesta? La encuesta tiene 14 objetivos. La encuesta nos va a permitir conocer 14 objetivos. Algunos de ellos los pueden ver ustedes en la pantalla.
Vamos a conocer así cuáles son los principales problemas que padece la comunidad, cuál es la percepción de la seguridad pública, cuál es la confianza en las instituciones de esa demarcación en lo particular, cuál es el temor a ser víctima, las situaciones conflictivas o de peligro en las que suelen ser sometidas las personas, la tasa de victimización y detalles como las fechas de los delitos, los horarios de los delitos, el perfil delincuencial, cosas que nos permitan ir cercando y conociendo más el fenómeno criminal, la cifra negra en el ámbito municipal, la estimación del número de delitos y la prevalencia de delitos, es decir, los delitos más frecuentes para que podamos focalizarlos en los que afectan a más personas o a las personas más vulnerables. El segundo punto, muchos de ustedes estarán pensando, ¿qué ocurre con las denuncias que sí se realizan ante el Ministerio Público? O con la bitácora que se generan en las oficinas de la Policía Municipal. Incluso con los asuntos que se desahogan en los juzgados cívicos o en las oficialías de partes o ante los jueces comunitarios, etcétera, que hay según se denominen en las distintas entidades federativas. Esa información, por supuesto, es muy importante poder cruzarla, es decir, poder registrarla, sistematizarla y ordenarla en algo que puede ser tan sencillo como una hoja de cálculo, para conocer ahí no solo la información que deriva de la Encuesta Nacional de Victimización, sino también la información que deriva de la Encuesta Nacional de Victimización Empresarial. Hay una encuesta del INEGI que se refiere al impacto en los negocios por parte de las delincuencias. También ahí es donde vamos a poder utilizar la información que genera el Sistema Nacional, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También lo que genera el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y una vez que organicemos toda esta información, por supuesto también el informe policial homologado, conocido como el IPH, cuando la información de todos los asuntos logremos registrarla, nos vamos a dar cuenta que en muchísimos de los casos, las personas que cometen los delitos ya alguna vez fueron nuestros clientes, por decirlo de manera coloquial, ya alguna vez fueron detenidos, ya sea por delitos de lesiones, por conflictos vecinales, por una serie de actividades antisociales de los cuales ya tenemos registro, y entonces estos son elementos que nos permiten integrar toda su historia criminal, lo que nos va a permitir conocer no solo a las actuales, sino anteriores víctimas, y lo que nos va a permitir también integrar una investigación que sea muy contundente para acreditar que esa persona tiene que ser puesta fuera de circulación en tanto no pague por sus delitos o sus crímenes o sus faltas, y en tanto no restaure los daños que ha hecho a la sociedad. Entonces, este padrón criminal es el que nos va a permitir, pues, identificar los objetivos sobre los cuales tenemos que atacar. El siguiente elemento tiene que ver con la selección de delitos agraviantes. Lo que vemos en pantalla ahora es un caso de una encuesta municipal de victimización, donde de manera muy clara vamos a ver cuáles son los delitos que más afectan a la ciudadanía para atenderlos de manera no exclusiva, pero sí, evidentemente, preferente. El mecanismo de coordinación interinstitucional o el convenio de conducción y mando del que ya hablamos, que tiene que adecuarse al marco jurídico de cada entidad que, por supuesto, habrá que redactar. Un programa de protección a las víctimas, decíamos ya hace unos minutos, que a las personas les garantice la no repetición, que genere la confianza en las instituciones de que su asunto será atendido, que les permita generar también la confianza suficiente para que puedan precisar la información a través de sus denuncias, que aclare la responsabilidad de las personas, que permita esclarecer los hechos y que permita también en esa medida fincar las responsabilidades. Y un programa de justicia cívica que hoy está un poco entrando en boga para fortuna de todos, que la justicia cívica lo que nos permite es atender de manera preventiva la mayoría de los delitos, de tal manera que atendiendo en etapa temprana las conductas antisociales, evitemos que esos conflictos cotidianos, vecinales,
vayan escalando en violencia hasta muchas veces convertirse en delitos. De tal manera que si los atendemos en etapa temprana, decíamos ya, cortemos también carreras criminales. Es decir, muchas veces personas jóvenes que están empezando a cometer actividades delictivas, si son temprana y oportunamente y de manera justa y con carácter restaurativo sancionadas, podemos evitar que estas personas desarrollen carreras criminales que los conviertan en objetivos más peligrosos en el futuro. Y de la mano de todo esto, la investigación, la implementación de unidades de investigación. La estrategia integral desplegada de manera conjunta nos puede llevar, como tenemos en este momento en la pantalla, a plasmar las actividades en un calendario. A la estrategia integral de mejoramiento de la seguridad pública podemos darle unos meses de plazo para que empiece a dar resultados. Por supuesto, la estrategia debe ser permanente, porque en permanencia tenemos que ir abatiendo los niveles de inseguridad. Pero en solo unos meses sí es posible empezar a tener los resultados. Pensando en el hipotético caso de la ciudad de Toluca, que ya hemos citado en varias ocasiones, este podría ser un cronograma. Si la ciudad de Toluca iniciara el 1 de mayo, de mayo, con una encuesta, iniciando su encuesta de victimización, la cual llevaría 2 semanas, ahí inicia un proceso, como podemos ver en el cronograma actual, donde tenemos los distintos componentes de la estrategia en tiempo real, de tal manera que en apenas 5 meses, y probablemente antes, empecemos a ver detenciones llevadas a cabo por la Policía Municipal, pero detenciones que vengan debida e inteligentemente respaldadas por investigaciones de carácter científico. Esto significa que tengan evidencias contundentes y pruebas claras que acrediten qué fue lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables, de modo que si estas personas son detenidas y presentadas ante el juez tendrá que judicializar el caso, lo cual de suyo impedirá que el detenido salga pronto, pero no solo salga pronto, sino de acreditarse su respectiva responsabilidad, ser de manera contundente sentenciado. Para que lleguen a prisión las personas que efectivamente fueron responsables de los delitos, que evitemos que lleguen personas inocentes y, lo más importante, que la ciudadanía pueda constatar que el sistema de justicia les garantiza, como decimos coloquialmente, que el que la hace, la paga y que no queda crimen sin castigo. Como puedes ver, sí es posible recuperar la seguridad, la justicia y la paz ahí en donde vives. Sí es posible hacerlo con un método, con una estrategia integral de mejoramiento. Mejoramiento basado en indicadores que pueda ser transparente para que la ciudadanía esté informada, por lo tanto empoderada, y las autoridades actúen de manera inteligente y eficaz, pero sobre todo con transparencia, a los ojos de una ciudadanía que lo que pide es eso, confianza en sus autoridades. Estos elementos que hemos visto ahora componen la estrategia integral de mejoramiento de la seguridad, con algunos agregados que iremos abordando en los siguientes módulos, que se refieren a los componentes respectivos. Con un agregado, la profesionalización del servicio policial municipal. En estrategia integral, estamos convencidos de que la misión de nosotros, de todos los mexicanos en esta generación, es hacer del servicio público de policía municipal un servicio que nos enorgullezca a todos. A quienes participan ahí, son parte de él, a los policías y las policías, a las personas policías, sentirse orgullosos porque pueden desarrollar una carrera donde hacen lo que les gusta y eso les garantiza la estabilidad y la seguridad económica y social para ellos y sus familias, y merezcan el reconocimiento que les corresponde, toda vez que están dispuestos a dar la vida por su comunidad. Con estos agregados, la dignificación de la vida policial, de la cual, repito, los ciudadanos que no formemos parte de los cuerpos policíacos,
nos sintamos orgullosos porque sabemos lo que ellos hacen en la calle al servicio de nosotros y de nuestras familias. Más los 6 componentes de la estrategia integral, si es posible disminuir la percepción de inseguridad, incrementar la confianza en la ciudadanía, abatir la cifra negra, reducir la incidencia de delitos y, lo más importante, llevar la violencia que ocurre en nuestra sociedad a niveles ínfimos que sean tolerables, donde todos podamos estar en paz. Esos temas y algunos más iremos abordando en las subsecuentes sesiones de la Estrategia Integral de Mejoramiento de la Seguridad Pública Municipal. Si no te has inscrito a este curso Estrategia Integral de Mejoramiento de la Seguridad Pública, te invito a que lo hagas ahora mismo, porque a la brevedad vamos a comenzar a abordar cada uno de los 6 componentes de la estrategia, pero lo más importante, en cada una de esas sesiones, que son tipo taller, tú irás construyendo la herramienta para lograr mejorar la seguridad pública en ese lugar específico en el que estás pensando. Así es que inscríbete ya y juntos hagamos la gran transformación que nuestro país está clamando, está exigiendo, está esperando, porque se lo merece. Inscríbete ya y recuperemos la seguridad, la justicia y la paz en las comunidades donde vivimos.